El poeta tiene una casa enferma y un carrillón de carrizo en la garganta. Si un aliento de mujer impregna el aire, con unciones nocturnas y canela, la música del carrillón se despereza. Levitan las voces de carrizo y yeguas de luz enjaezadas hacen vibrar y vibrar un gong celeste. Eudoro Fonseca Llerena. Esto es Babelonia, mal de letras. Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Babelonia, mal de letras, por la señal que va más en radio y televisión de Aguascalientes. De nuevo, qué gusto contar con ustedes, pero antes de cualquier otra cosa, saludo a mi compañero en la conducción, el doctor Víctor González. ¿Cómo estás, Víctor? Muy de bien. nuevo, bienvenido. Muchas gracias. Como siempre, buenas noches. un placer. Y bueno, con más placer y muy honrados, saludamos a uno de nuestros padrinos de estas emisiones, de este diálogo abierto sobre la palabra, sobre la cultura, el doctor Eudoro Fonseca Llerena, poeta él, funcionario y promotor cultural, quien nos acompaña esta noche. Eudoro, un placer. Un gusto, Agustín, el placer es verdaderamente mío. Y bueno, transmitimos, hay que decirlo, desde el Gallo Verde, un lugar que nos ha reunido en otras ocasiones igualmente festivas, sí, pero un poquito menos formales. Es un poco más estruendosas. Sí. Y bueno, pues continuemos con el diálogo. A propósito, ya lo dijimos en su día, de la palabra que nos hace humanos, la que nos comunica, la que nos permite la ausencia, el silencio, la algarabía, la declaración de amor, el poema, tratar de explicar inclusive lo que nos es inasible. La misma lengua tiene una palabra que usaba mucho Azorín cuando decía, ya no pasa de aquí, que es inefable. Como inefable es en el fondo la poesía, ¿no, Eudoro? La poesía es el vehículo para acceder a lo inefable. No solo para acceder hay vías, la música, la emoción, sino para poder expresar lo inefable. La poesía justamente tiene la particularidad de que es un milagro, porque se propone comunicar lo incomunicable. Y el milagro consiste en que a veces logra ser comunicado. La única palabra, el único lenguaje que puede decir lo indecible es el arte, la poesía. Y nombrar lo innombrable, y volvemos, Víctor, otra vez a donde siempre llegamos, al mito adánico, el de aquel primer hombre que empieza a nombrar lo que ve. Y la poesía, que según Platón está hermanada con la música, nos lleva a una tradición de muchos milenios, donde primero vía oral y luego vía escrita, el hombre sigue tratando de nombrar al mundo. Para explicar, bueno, primero las cosas que son inexplicables, lo excepcional, un poquito lo tenebroso inclusive, y el hecho también inefable pero ineludible de la muerte. Víctor. Sí, bueno, a mí me parece que la relación que hay precisamente entre la poesía y la posibilidad también de la expresión de, como lo han dicho, lo inefable, tiene mucho que ver también con el sentirnos frágiles ante la muerte, como lo comentas, ¿no? Yo creo que Eudoro tiene una frase, ¿verdad?, que me gustó mucho también en uno de sus libros, de que la poesía es una manera también de saber estar en soledad.
¿no? Que es la manera en que nos gusta estar en soledad. Y yo creo que eso nos transforma de alguna manera para dialogar con nosotros mismos. Recién hace muy poco leí una cosa que tenemos interiorizada y está estudiada en Hannah Arendt, que recuerda que cuando el hombre está solo dialoga consigo mismo, se desdobla el yo, y entonces tenemos inclusive las imágenes muy populares de la conciencia buena y la mala, etcétera, y nos explicamos, nos justificamos, nos corregimos, nos charlamos y dialogamos, pero llega el momento donde encuentras a un semejante que a la vez es otro, y tu diálogo interno se vuelve una sola voz y empieza a dialogar. Y yo creo que la primera forma de diálogo, y por la cual tenemos inclusive noticias previas a la misma historia como disciplina de los antiguos, de los que nos precedieron, fue esa poesía épica que nos narra aquellos hechos antiquísimos y muchas veces míticos que hoy mismo forman patrimonio de lo que nos hace humanos y de lo que sabemos sobre nuestro proceder. Me interesa, Eudoro, particularmente este primer momento donde antes de ponerte ante la hoja en blanco estás dialogando contigo mismo. Sí, así es. Mira, quiero, antes de responder directamente eso o comentarlo, referirme, tú citaste a Platón. La tradición filosófica de Occidente se remite a logos, y el logos es un concepto que no es sencillo, pero que involucra tanto la palabra como la conocemos, como este elemento básico del lenguaje, pero también es espíritu. Es decir, la palabra es el espíritu. La palabra realmente es lo que nos humaniza, porque es lo que nos permite, digamos, asociar ese fondo, esa subjetividad, con la posibilidad de la comunicación. Entonces, todo el origen de la filosofía en Occidente, de alguna manera, arranca de la tradición de logos, que es espíritu y palabra. Y eso me remite al Evangelio de Juan. Juan, que escribe, primero que estaba helenizado, y que escribe el Evangelio, el cuarto de los Evangelios, en griego, y cuyas traducciones han dado inclusive pie a discusiones hasta bizantinas y escolásticas, porque recuerdo, por ejemplo, la Biblia del rey James, del rey Jacobo, que dice, "In the beginning was the word", en el principio era la palabra. El griego que nos remite al principio era el logos, y las traducciones latinas que dicen, en el principio era el verbo. Pero que siempre remiten a esta palabra de inspiración divina, porque recordemos que al margen de teorías que no han llegado nunca a nada, sobre si el lenguaje es un asunto evolutivo o es, como dicen los logócratas, un regalo divino, nuestras mitologías en general dicen que los dioses no escriben, los dioses dictaron el Corán por medio del arcángel Gabriel, entregan ya escritas las tablas de la ley, pero en el momento primigenio parten de hágase la luz, sea la luz, y la luz queda hecha, y que estamos hablando de un momento de creación que viene de un más allá inmaterial que crea la materia. Entonces pasamos de lo espiritual justamente a la palabra en sí. Sí, es fascinante porque la palabra también es un linde con lo sagrado. Entonces todas las religiones justamente reconocen el origen y el poder de la palabra, porque a final de cuentas la palabra alude a lo que nos antecede y a lo que nos sobrepasa, que es la vida misma. Entonces, ahora sí voy a lo de la hoja en blanco, cuando tú te propones escribir, justamente partes de lo que te antecede y en la hoja vas a dejar testimonio de algo que lo vas a arrojar al mundo como una creación, ¿no? El pensamiento que se materializa en lenguaje, pues se objetiviza, se convierte en parte de una realidad creada.
Y el poeta puede tener un determinado proyecto, pero siempre hay un elemento de azar, incluso el rapto o la inspiración, que es un concepto desde luego decimonónico y discutible, pero lo que me interesa decir ahora es que a lo mejor tú ibas por otro camino y de pronto el lenguaje mismo te llevó a plantear caminos imprevistos, ¿no? Por eso la revelación, que es un concepto religioso también, es tan central en la poesía. La poesía es revelación, revelación de la subjetividad del poeta, pero a veces es una revelación de realidades ocultas para el propio poeta. Es decir, es revelación de sí mismo y para sí mismo. A veces el mismo poeta no se descifra y son otros los que Y las logran connotaciones descifrarlo. de los sinónimos de poeta Edo, Mbate, que tiene que ver con la adivinación y con lo que el gran agnóstico Borges llama las creaciones del espíritu. Estas teorías donde dice que una obra está concebida y que como las pitonisas y los sacerdotes antiguos damos voz a una entidad superior. Vamos a pensarlo en ese sentido, pero en el origen de cada religión siempre se está dictando una reglamentación moral y más que eso, se está infundiendo una voz que nos anida en el interior y que viene como un regalo divino. Y entonces el poeta, que es un visionario, decía Huidobro, ¿no? Un pequeño Dios. Sí. Fíjate lo de la muerte que mencionabas. En la tradición clásica griega, la parte oscura de la vida, digamos, el terror, lo patético, lo grotesco, no entraba en el concepto clásico de la belleza que remitía a la armonía, a la proporción, y por tanto dejaba fuera todo un campo de expresividad. La tradición clásica pues, fue fundamental en el Renacimiento, pero el romanticismo sí significó una verdadera revolución, una revolución cultural y artística, porque habló en nombre de lo excluido, en nombre de lo que la tradición clásica voluntariamente no recogía, y que era ese contacto, podemos llamarlo con lo oscuro, con la oscuridad. Con lo siniestro y lo Sí, que puede ser lo Sí, sublime, la lo noche. sublime entendido como lo que te pasma, te rebasa y puede ser fascinante en el sentido de repeler o sobrepasar, Acabas de asomarse decir a los abismos. una palabra clave que es lo sublime, que quiero dejar subrayada para ir a un corte y regresar justamente sobre eso. Va. Que apuntan a este problema ya la poética de Aristóteles, justamente la imagen pues más terrorífica que puede ver un humano es la de un cadáver, porque es un semejante que nos muestra lo que vamos a llegar a ser algún día. Y decía que en el plano de la realidad pues es repulsivo, pero en el plano de la representación podría llegar a ser hermoso. Palabra que alza el vuelo, luz que vivifica y nombra lo que era, en las sombras, ignoto. ¡Ay! Existen tantas cosas entre el cielo y la tierra, en las cuales solo los poetas se han concedido soñar algo. Así habló Zaratustra. Y aquí, el poeta, el hombre cordial, el terrenal y sereno hilador de frases, que son luces, luces que nombran al hijos de la noche, bestia bajo el fuego derretido de los siglos, retoño del miedo en los balcones colgantes y en la niebla. Así nos habla Eudoro Fonseca. No recuerdo ahora quién dijo que a veces lo bonito era enemigo de lo hermoso. A propósito de una palabra clave que acaba de mencionar Eudoro,
que es lo sublime. Les platicaba yo en el corte, que apuntan a este problema ya la poética de Aristóteles, donde habla del plano de la realidad y la representación. Es la primera vez que desdobla en su sentido simbólico los contenidos, sobre todo del arte, y decía justamente la imagen pues más terrorífica que puede ver un humano es la de un cadáver, porque es un semejante que nos muestra lo que vamos a llegar a hacer algún día. Y decía que en el plano de la realidad pues es repulsivo, pero en el plano de la representación podría llegar a ser hermoso. Yo supongo que a propósito de estas grandielocuentes escenas de los poemas homéricos, donde evidentemente pues empezamos a ver los cadáveres ya como parte integrante de... Pero se queda anotada, luego vienen las ideas de falso Longino, pero no es hasta el hecho romántico, fundado en lo que entiendo que Novalis llamaba el hecho fisiológico, que el hombre empieza a explorar esos dominios nocturnos, subterráneos, y que se fijan inclusive en coordenadas, la noche y el día, arriba, adelante, etcétera, y que tienen que ver con lo oculto, con lo inexplicable, que siempre se remitía antes de eso a explicaciones religiosas. Sí, el horror incluso, la estética gore, la novela gótica, todo parte de esa revaloración de la revolución romántica, de esa extirpación, de esa mutilación que ellos pensaban, de esa insuficiencia estética que venía de la tradición clásica y que era mutilar toda una zona de la realidad, no del todo. Recordemos, por ejemplo, que Laoconte es una figura donde está el patetismo y podemos sin duda encontrar los ejemplos, pero el clasicismo como tal había relegado la parte oscura, la muerte, el horror, lo patético. Incluso dice Hölderlin, sabemos que los alemanes son los grandes iniciadores del romanticismo. Tú citaste ahora a Novalis. Hölderlin decía algo, hemos dejado atrás la physis como ese mundo natural que es superior a nosotros. Recurrimos a la physis de una manera utilitaria, como algo que puede ser domesticado en beneficio de los propios hombres, pero lo cuantificamos, lo racionalizamos y ya no lo vemos como el misterio, digamos, como el hombre perdido en el cosmos de la physis. Esa sensación de estar pasmado frente a una realidad que te sobrepasa es lo que Kant matizó como lo sublime. Por ejemplo, un ejemplo trivial podría ser cuando tú te enfrentas a la grandiosidad del mar, entiendes que ahí hay algo que puede ser fascinante, pero que también puede ser intimidante, que también te puede pasmar por la desmesura, por la eternidad, por lo que te remite la misma noche, la oscuridad, el crepúsculo, tan trabajado por los románticos. Fuera un poco del programa, platicábamos de esta pintura romántica de David Friedrich, que pinta un hombre asomado a los grandes abismos de la noche. El abismo, la noción del abismo, descender a los abismos del sentimiento, de la subjetividad o del misterio, pues esa fue la reivindicación romántica, incluso por encima de la razón. Exacto. El sentimiento, es decir, hay una hondura, hay un abismo en la subjetividad tan grande como el que puede haber en las leyes de la física y en el mundo exterior. De hecho, es una respuesta, ¿no?, a la parte de la ilustración que, si recordamos, muy, digamos, con una concepción, de hecho es la gran división entre la civilización y la cultura, que incluso la cultura alemana va a ser toda una, digamos, ahora diríamos parte de una guerra cultural en contra de la ilustración francesa, que trató de ser y de universalizar, ¿verdad?, sobre todo a partir de la razón, una serie de... Y la primacía del sentimiento en todas sus expresiones, y vienen los grandes estudios inclusive del ocultismo. Recordemos que muchas de estas grandes figuras de la cultura crean en cosas como el mesmerismo, los mediums, y luego nos viene, y ahorita me viene a la memoria la pintura de Odilon Rodin,
aquellas mujeres flotantes, que era la feminidad amenazante, porque también el signo de los nuevos tiempos y la paulatina incorporación de la mujer a todos los campos sociales implica una amenaza hacia estructuras que venían de tradiciones muy paternales y fundadas justamente en la tradición judía cristiana y griega, donde el patriarcado se imponía, y entonces se empieza ahora muy cuestionado todo este arte de la femme fatale, ¿no? Que es otro de los inventos románticos. Quizá fue también ya en la parte simbolista, ¿no? Digamos ya más exactamente. tardíamente, pero sí, efectivamente ahí es ya también un replanteamiento del papel de la mujer, porque comenzará también a destacarse incluso escritoras, ¿verdad? Que se están relacionadas más con toda esta parte. Empiezan a incorporarse las pintoras. Hay la incorporación paulatina, sobre todo a partir de las guerras mecanizadas, de la mujer a los campos laborales. Así es. Y entonces hay una amenaza velada para los guardianes de estos patriarcados con fundamentos tan antiguos, y la primera representación es de la mujer como vampiresa, de la mujer como un ser mítico. Devora hombres. Sí. Ahora ya muy cuestionado, evidentemente, pero estamos hablando justamente sí, de una revolución en el pensamiento, en la manera de entender el mundo. Y una revolución que se opone a los extremos también de la Ilustración. Así es. Que pretenden despojar de todo sentimentalismo la manera de entender el mundo, y todos tenemos una revolución, y finalmente, bueno, pues nos vendrán... Y ahora estamos más cercanos a la etapa, yo creo, romántica. Sí, mucho más. ¿Verdad? Mucho como más. Que ahora entendemos mejor ese momento, se nos hace más cercano toda esta rebelión romántica, porque efectivamente ahora hablamos más de las emociones y cómo las emociones están también, desde luego, desde la política hasta, por supuesto, la parte, digamos, en el pensamiento, en los estudios mismos de lo que implican las emociones. Entonces, creo que nos hace más cercanos. Todo el cuestionamiento que hubo con la posmodernidad, a final de cuentas también de estas grandes verdades universales, nos lleva pues por lo menos a entender y comprender esa rebelión romántica. Bueno, la ciclicidad, miren, yo hablaba de los viejos patriarcados, fundados primero de todos en la ley mosaica y en la figura del primer patriarca, que es Abraham, que se sabe que ahora fueron, por lo menos, sostenidos contra los cultos mediterráneos a las diosas como Astarte, que eran las diosas madres, en sociedades matriarcales. Entonces, bueno, volvemos a orígenes mucho más antiguos, y finalmente estos movimientos o cíclicos, o también explicados a veces pendularmente, donde vamos de épocas donde la tecnología primaba mucho hasta hace muy poquito. Y ahora estamos sintiendo, por ejemplo, las grandes amenazas de los desarrollos tecnológicos, que, bueno, llevan a discusiones que evidentemente serán parte de este diálogo, pero yo vuelvo de lo sublime hasta la poesía como una de las maneras por las que podemos justamente explorar esos dominios oscuros, nocturnos, abismales, infernales, podríamos decir. Sí. Hace rato comentamos la Goya, figura de Poe. Bueno, Goya, evidentemente. Sí, hay todo. Y bueno, el cuadro de Los sueños de la razón produce monstruos. Engendra monstruos. Ese es el gran cuestionamiento, ¿verdad? La ilustración. Y a solo estar considerándonos como seres racionales, ¿no? Movimientos como el surrealista, que muy de mano del desarrollo del psicoanálisis va a lo onírico, a lo automático, y luego todo una escuela de pensamiento irracionalista en la filosofía alemana, por cierto. Y partimos de pensadores como Bergson, de tantos y tantos pensadores, donde, de Schopenhauer mismo, como la voluntad Freud, y el deseo, digamos. El mismo. Sí, bueno, yo entiendo
entiendo que lo de Freud fue a lo mejor un intento de sistematizar, entiendo que fallido, justamente la conexión entre pues, lo palpable, lo visible, el plano de la realidad y los planos interiores. Esto evidentemente se ha manifestado, hablábamos de pintores, tú hace un momento comentaste una figura que es singular en esto, que es la de Poe, de Edgar Allan Poe. Tú hablabas de la novela gótica, pero finalmente uno de los vehículos principalísimos, inclusive donde se desarrollan las primeras grandes manifestaciones románticas y luego simbolistas, es en la poesía. Sí. En la poesía. Así es. Sí, fíjate que ahora que tocaban todos estos temas, pensaba en esto. Efectivamente, la revolución romántica tiene como piedra de toque ser una respuesta, una reacción al racionalismo ilustrado. Pero el racionalismo ilustrado es la base de la modernidad occidental. Y me acordé de algo que dice Jorge Juanes, amigo común nuestro. Él tiene la teoría de las dos modernidades, que a mí me parece muy interesante. Una es la modernidad racionalista, utilitarista, cientificista, tecnológica, que es la modernidad que triunfó en Occidente. Pero él habla de la otra modernidad, que es la modernidad que no es utilitarista, que no es logocéntrica, que no es tecnocrática, y que implica incluso la afirmación de lo excluido, como hemos venido diciendo. Pero lo interesante es que el romanticismo engendró las vanguardias, y las vanguardias justamente se situaron en la creación de esa otra modernidad contestataria que está fundamentalmente en el arte. Hablabas del surrealismo, el dadaísmo, el surrealismo, son formas de inmersión en lo onírico, en lo irracional, en el delirio, en los estados alterados, que son formas de conocimiento. De hecho, el primer moderno realmente en la poesía, ya remitiéndonos a la poesía, es Baudelaire. Y Baudelaire, sin duda, justamente encarna el sentido, por ejemplo, de la embriaguez, de los paraísos artificiales, no necesariamente de la embriaguez alcohólica, sino de la embriaguez desbordada, de lo desbordado de la vida, la necrofilia, por ejemplo, el acercamiento a las realidades alternativas, todo eso, ¿no? Llegamos a Baudelaire, un hito. Sí. Yo quisiera ir a un corte, necesitamos ir a un corte, y a partir de Baudelaire seguimos platicando de este otro presupuesto de la modernidad. Hugo Gutiérrez Vega se refería a López Velarde como el padre soltero de la poesía mexicana, que con López Velarde arranca la poesía moderna de México. Justamente esta tradición reconoce, creo, en López Velarde y en José Juan Tablada a sus fundadores. Hijo de la noche, bestia bajo el sol derretido de los siglos, retoño del miedo en los balcones colgantes y en la niebla, que tus poros se abran, que las estrías rojizas de tu carne sientan en su viscosidad expuesta la polución que preña el mundo, porque malo es el aire, porque tal día como hoy, hasta la piedra llora ser piedra. Seguimos con Eudoro Fonseca Llerna, que ya su nombre tiene una musicalidad muy espectacular. Se lo dije, creo que fue de las primeras frases que cruzamos hace muchos años, que tuve el gusto de conocerlo y en que nos amistamos rápidamente porque empezamos a hablar inmediatamente de asuntos de interés y de amor común, porque esto es un acto amoroso. Y bueno, estábamos con Baudelaire y esta otra modernidad que se expresa de tantas y tantas maneras. Y ahorita en el corte nos fuimos por los meandros de la conversación, y estoy citando a Eudoro,
Y me vino a la memoria un asunto. En los meandros de aquellos ríos alemanes habitaba Lorelei, esa sirena que devoraba a hombres, hablando de estas figuras. Y bueno, pues es muy fácil cuando estamos hablando de estos asuntos que nos gustan, nos entretienen, nos apasionan, y en nuestro caso pues han formado parte inclusive de nuestro desarrollo más que profesional, aunque estamos hablando con dos promotores culturales de suma importancia en Aguascalientes, en San Luis Potosí y en el país. Ustedes han tenido altos cargos en la burocracia cultural de nuestro país. Bueno, pues nos llevarían a sesiones interminables que tendremos que seguir más tarde por la noche, ya cuando agotemos este tiempo. Y vamos a la poesía que se funda en Baudelaire, que tiene esta figura siniestra por muchos lados y simbólica de Rimbaud, que tiene a estos poetas malditos, los poetas malditos representados por tantos, pero por Verlaine, entre otros muchos, y que nos llevan a otra modernidad que no se expresa en desarrollos tecnológicos, que primero surge como otra reacción, por ejemplo en el caso de Dada, la Primera Guerra Mundial y esa masacre injustificada y indiscriminada, y que nos llevan a este nuevo presupuesto de romper por la vía que se imponía en esta primer modernidad de la que tú hablabas citando a Juanes, al maestro Juanes, y que nos lleva por senderos de una poesía sorprendente. Decías, Víctor, que ahora de nuevo romántica, y yo creo que neobarroca también en muchos sentidos. Sí. Yo creo que la posmodernidad es una nueva manera de horror al vacío y un nuevo barroco. Vamos a inscribirnos ya en una tradición que también se nutre de las vanguardias, que es la tradición de la poesía mexicana. Yo creo que nuestro gran modernizador debe ser López Velarde, y tenemos las figuras de Tablada, luego vienen los estridentistas, y luego tantas y tantas expresiones que no podríamos sintetizar ahora, lo que nos da pie para seguir abriendo el diálogo. Pero ¿por qué no nos vamos a esta tradición del siglo pasado? Nosotros somos gente tus del poetas siglo pasado. preferidos, tus poetas, ¿de dónde, digamos, sí, te has pues sentido? Ya ha sido citado López Velarde. Yo creo que con López Velarde arranca la poesía moderna de México. Justamente esta tradición de la poesía moderna de México reconoce, creo, en López Velarde y en José Juan Tablada a sus fundadores. Hugo Gutiérrez Vega se refería a López Velarde como el padre soltero de la poesía mexicana, que es una expresión muy afortunada porque López Velarde pues muere joven, soltero, y sí es un poco de donde arranca esta tradición poética mexicana moderna. No modernista, porque justamente la tradición de la que veníamos realmente saliendo era el modernismo, que tuvo un momento también espectacular, muy brillante en México. Con Gutiérrez Nájera, con Luis G. Urbina, con Manuel José Otón, que es un poeta verdaderamente extraordinario. Manuel Gutiérrez, en fin, fue un gran movimiento del modernismo. José Emilio Pacheco ha dedicado un estudio importante al modernismo en 2 tomos, una antología realmente notable. Sí. Otón es un poeta inconmensurable, López Velarde lo admiraba mucho, y por cierto en sus crónicas se queja de los potosinos porque no le dan el lugar que merece a Manuel José Otón, pero Manuel José Otón representa la culminación del modernismo y López Velarde ya representa una estética moderna. Y el modernismo que de alguna manera rompe la primacía ibérica sobre la literatura, sí, porque la primer gran voz iberoamericana, y en este caso nicaragüense, es la de Rubén Darío. Y luego esta tradición es rota desde México, con ese mítico hecho que me recuerda a un acto muy Dada, desde tuérzanle el cuello al cisne, sí, del esplendoroso plumaje, sí, etcétera. González Martínez. De González Martínez.
Y luego muy pronto nos llegan los estridentistas, nutridos justamente de esta tradición y de cuya tradición toca Aguascalientes muy singularmente. Claro. Sí, mucho por el doctor Gallardo. Gallardo, sí. Fíjense que el estridentismo de alguna manera fue como nuestro dadaísmo. Fue una apuesta delirante, patidifusa, muy creativa, pero era una vanguardia en cierto modo trasnochada. Si uno toma en cuenta que el dadaísmo surge en los años de la guerra, entre el 14 y el 18. El Café Voltaire, que sirvió como núcleo aglutinante de los dadaístas, se inauguró en febrero de 1916. Entonces el estridentismo confirma lo que decía, por cierto, un escritor potosino, el padre Peñalosa, que en materia de arte y literatura México había vivido no a la última moda, sino a la penúltima moda, lo cual en un momento en que las comunicaciones no eran en tiempo real y simultáneas, sí ocurría así. Entonces tiene un poco este tufo, sin demeritarlo, pero claro, aquí vivió uno de los estridentistas más notables, ¿verdad? El doctor Gallardo, a quien yo recuerdo, porque a mí todavía me tocó, como Víctor seguramente, conocerlo. Tengo una anécdota que me parece simpática, la platico rápidamente. Justamente de los tiempos del taller de Donoso, ese taller regional de literatura que fue importante en el país. Yo creo que Donoso fue un personaje muy importante en la generación y formación. Y que todos los poetas de tu generación pasaron por ese taller. Bolaños, Villoro, artistas, escritores Bolaños, fundamentales. Pero la anécdota que iba a platicar es que salíamos de la Casa de la Cultura, porque ahí sesionábamos en una sala de juntas que hay ahora conexa a la dirección. Ahí eran las sesiones del taller, y recuerdo que íbamos saliendo, aquí venían los escritores, por ejemplo, de San Luis, Nacho Betancourt, David Ojeda, de Zacatecas, venía San Pedro, etc. Luego un editor de esa revista que tanto hizo. Una industria cultural por sí misma, San Pedro, una figura muy importante en la difusión de la literatura desde el centro de México. Pues total que salíamos del taller. Y luego acostumbrábamos con Donoso ir a La Fogata, que era un lugar de carnes. Junto a la catedral. Junto a la catedral, nomás saliendo de la Casa de la Cultura, terminábamos en la noche y nos íbamos a La Fogata. Entonces me acuerdo que al cruzar, viene un Volkswagen a gran velocidad por la calle del Codo, que no estaba cerrada, y se circulaba. Entonces, del Codo hacia Galeana, sale un Volkswagen a toda velocidad, y por poco se lleva Ojeda, literalmente por poco, y la atropella. Entonces ya sabes que los poetas tenemos una beta socarrona, mentadas de madre y todo al conductor irresponsable, y que se pare el del Volkswagen. Y se baja y era el doctor Gallardo. un estridentista de verdad, ¿no? Porque era un hombre de edad avanzada, pero iba en su Volkswagen hecho. Me vino, y la sucesión de ideas me viene aquellas canciones para cantar sobre un aeroplano de Owen. Porque luego, a partir sobre todo del futurismo, la máquina se incorpora a toda la poética. Y cuando hablo de toda la poética, hablo de todas las vanguardias. El primer manifiesto de las vanguardias fue el de Marinetti. Marinetti, futurismo. Anterior al de Hugo Ball, que fue el de los Dada, y luego los muchos manifiestos de los surrealistas. Y ahí hasta que hubo un momento en que ya hacer un manifiesto quedó trasnochado. Cuando queríamos hacer en México manifiestos ya estábamos en la antepenúltima. Pero tiene su encanto que el manifiesto mexicano diga vive el Coro Hidalgo y el mole de guajolote, ¿no? Por ejemplo. Bueno, hablando de manifiestos hechos, bueno, con concurso mexicano, aquel muy singular que es en Bretón, Trotsky y Diego Rivera. Claro. Un poquito antes del asesinato y del rompimiento que tienen Diego Rivera con Bretón y con Trotsky, un momento muy singular de nuestra cultura. Vamos a tener que ir al último corte, y yo quisiera dejar espacio para hablar, aunque tiempo habrá para abundar en este y otros tópicos, sobre tu obra particular, Eudoro. Con mucho gusto. Vamos a un corte, Víctor, y estamos de regreso. Claro que sí. ¿No tienes en mente quizá reunirlos, Eudoro? Tener, digamos,
una edición más integral también de tu obra? Sí, fíjate que lo he pensado, pero me gustaría Esperar a unos... escribir un poco más, quizás tener más masa crítica. El lagarto. Yo soy el lagarto que acaricia su cola para engañar sus propias soledades. Y si no puedo decir el viudo, el desolado, sí digo el que mueve la tramoya de la nada, el que abraza su bodoque de vacío, el que agita las copas inalcanzables de los pinos. Seguimos en Babilonia Mal de Lenguas en esta amenísima charla con Eudoro Fonseca Llerena. Iba a decir mal, pero es una manera de decirlo. Con Eudoro, ahora que vamos a hablar de su trayectoria, tenemos un problema, pero no como el que tenían con Houston, sino, bueno, pues es una obra vasta y una trayectoria también importante. Entre otros cargos, fue director fundador del Instituto Cultural Potosino y Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, y bueno, ha desempeñado muchísimos cargos. En su momento, aquella famosa encuesta de Vuelta lo ubicó entre los 100 mejores poetas vivos del país, aunque él, con pues la humildad que siempre lo caracterizó y con su don de gentes, dice, pues una triste realidad que se aplica más a mí que a él, es que todos los poetas en este país somos inéditos. Eudoro, vamos a centrarnos en la poesía, tendremos tiempo de platicar otras cosas. ¿Qué te lleva a la poesía? ¿En qué momento dices que la poesía va a ser la manera en que tú quieres expresarte ante el mundo y ante los demás? Pues mira, hay cosas que precipitan, que yo recuerdo que fueron como detonantes de una primera aproximación a la literatura. Como suele suceder, un maestro de secundaria, un buen curso de literatura española fue mi primera aproximación. Después recuerdo que en el 72 se festejó algún aniversario de López Velarde. Y fíjense lo que eran las cosas entonces. El Sol del Centro, en ese momento, publicó un poema diario como homenaje de López Velarde. Entonces, mi primera lectura de López Velarde no fue ni siquiera en las obras de López Velarde que recogió José Luis Martínez o en alguna otra, sino a través del periódico. Pues yo empecé a recortar esos poemas y luego hice una carpeta en donde fui reuniendo los poemas de López Velarde. Yo creo que me dejaron una marca indeleble, y de López Velarde seguí en la poesía de los primeros amores, de las primeras influencias. Recuerdo a Villaurrutia, los nocturnos de Villaurrutia, de los contemporáneos, a Carlos Pellicer. En la biblioteca Fernández Ledesma tenían un libro... Ahí en el Codo, por cierto. Ahí en el Codo, sí, exactamente. Sí. Y ahí estaban también las esculturas de bronce, algunas de... ¿De los contemporáneos? No, de Jesús F. Contreras. Claro. Ahí estaban, desde la biblioteca yo las veía. Y bueno, tenían un libro gigantesco, una edición conmemorativa de la UNAM con la poesía de Carlos Pellicer, y se llamaba Material de Lectura. Era un librote, pero verdaderamente un librote hasta difícil. Yo creo que era el único que lo pedía. Y ahí leí pues la obra completa prácticamente de Pellicer. Me sedujo mucho Horas de Junio, ¿no? Y luego, pues desde luego Neruda, el Neruda de Residencia en la Tierra, que es un poeta enorme. Volví a leer varias veces después Residencia en la Tierra, un poco con el temor de que ya con más poesía, con más lecturas hechas de mi parte, me pudiera desencantar lo que yo tenía como una verdadera cumbre de la poesía, y no ocurrió nada de eso. Residencia en la Tierra es el libro de un poeta de raza, de un poeta extraordinario. Me gustó la poesía de Lorca, y ya de ahí pues empecé a leer un poco de todo.
Farfán me influyó, mi compañero de taller. Cuando leyó sus primeros poemas en el taller me parecieron a mí, no sé, deslumbrantes. Todavía recuerdo algunas cosas, ¿no? Pero era el momento de descubrimiento. Víctor, que te citaba hace unos momentos y decías, qué impresionante. Yo que no me acuerdo ni de medio verso de mi propia creación, qué interesante cuando queda esa huella grabada en uno de los lectores. A propósito de un asunto que platicábamos, Víctor y yo, sobre la recepción. ¿Qué le dice a cada persona lo que va leyendo? Yo no sé si fue tu último libro publicado, por lo menos sí en Aguascalientes. Tuve la fortuna también de adentrarme mucho más en tu obra, con ese libro esplendoroso que publicaste, que será hace 5 años. Sí, me hiciste favor de presentarlo, ¿no? Un talismán en campo de cenizas. En campo de cenizas, en una ocasión que fue demasiado de poeta maldito de mi parte, porque, bueno, pues, otros... Fue una buena presentación. Sí. Estuvo Carmen Villoro por ahí acompañándonos y Agustín, y fue muy memorable, llovió. Bueno. Pero aparte había una verdadera multitud. Yo nunca había visto en una presentación en la Casa de la Cultura tanta gente. Una cosa que también debe ser muy satisfactoria. ¿Cuándo publicas tu primer libro? Mira, lo publiqué en 89 y me lo publicó David Ojeda. Y se llama Volver sobre los pasos. Lo publicó Boldó y Climent. Aquí en México llegó a Querétaro una editora catalana, Núria Boldó, que fue una mujer entrañable. Su hijo es un artista muy destacado, Jordi Boldó, amigo de esta casa. Hijo de Núria, yo fui amigo de Núria. Y bueno, Jordi también, un poco. Bueno, la portada de Volver sobre los pasos, mi primer libro, es de Jordi. Es de Jordi Boldó, justamente. Fue en el 89 y se llamó Volver sobre los pasos porque yo tenía algún tiempo que no escribía. Era, pues imagínate, muy joven, veinteañero, y ya estaba pensando que me estaba secando poéticamente por la aridez. Entonces un día en una biblioteca pública escribí otro poema que está en el libro y se llama Volver sobre los pasos, que significa volver sobre los pasos de la poesía. Me gratificó mucho que el venero, el manantial, no estuviera seco. Si se hubiera secado a los 20 años, pues imagínate, no aparecía nada de esto, lo que apareció después, ¿no? Sí, ¿y cuántos libros tienes ya? Individuales tengo 6 libros, que no son tampoco tantos, pero sí tengo varias publicaciones en libros colectivos. ¿No tienes en mente quizá reunirlos, Eudoro? Tener, digamos, una edición más integral también de tu obra. Sí, fíjate que lo he pensado, pero me gustaría esperar unos... escribir un poco más, quizás tener más masa crítica de libros, de poemas. No, bueno, porque son y luego importantes. No es una pose, uno siempre tiene sus dudas. Yo no vuelvo mucho sobre mis poemas, salvo los que son muy entrañables, y cuando te invitan a los festivales de lectura, me doy cuenta que terminas siempre como leyendo los mismos porque son los que te gustan. Tendría que hacer una lectura muy detenida y ver si resisten realmente el sedazo. Y luego una tentación que tiene lo mismo los narradores que los poetas, que es querer corregir. Sí. A mí sí me dejaron meterle mano a mis libros. Afortunadamente, los editores de poesía en este país no sobran. Y entonces, así como ediciones revisadas, es como el síndrome de Pacheco, ¿verdad? Que todos los textos los volvía a reescribir. Y es una vieja tentación. Ahí lo de Reyes es una gran frase que dice Alfonso Reyes: publicamos para dejar de corregir. Exactamente, sí, porque luego, bueno, pues si no sigue la pulsión. Yo siempre dije que también la literatura puede asimilarse como aquella carta desesperada de un náufrago en una isla desierta arroja una carta al mar. Nunca sabes a qué término va a llegar, pero en ese sentido es una obra acabada. Aunque hay quienes no resisten la tentación. Y la recepción que decías, cuando tú escribes, ya el libro se corta el cordón umbilical con su autor, y ya no importa lo que tú quisiste decir, sino lo que los textos realmente dicen.
Y si las interpretaciones, la recepción no corresponden en lo absoluto ni a tu intención ni a tu motivación, eso ya es secundario, porque justamente el texto se vuelve polisémico y cada quien encuentra en la poesía lo que dice para él. Y hay gente que se le vuelve muy significativo un poema por razones que tienen que ver con su propia biografía. Entonces, eso es lo que tiene interesante ese papel. Un hijo arrojado al mar, ¿no? Ya si te salió el hijo malo, pues ya no lo puedes volver a engendrar. Ya no lo puedes volver a engendrar. Decía Paul Valéry, este mítico poeta y crítico francés, a la pregunta de qué significan sus textos, que no voy a hacer, decía, mis textos significan lo que a usted se le pegue la gana. Dicho en buen francés. Nos queda por platicar, Eudoro, pues un montón de cosas, tu experiencia en dos administraciones distintas al frente de la cultura en San Luis Potosí, tu reciente estancia en el CENART y, tantas y tantas otras experiencias, más un asunto que vamos aquí a plantear sobre la mesa. Y ahorita, Víctor, nos dices porque tú tendrás más propuestas y vamos adelante. En términos más de que merece la pena también una reflexión ahí sobre la gestión cultural, ¿verdad? Que Eudoro, desde luego, ha sido un personaje también ahí relevante, en particular por la relación también que él echó a andar de Conaculta con los estados. Con los estados, fue el responsable. Eso fue uno de los programas más valiosos que luego fomentó muchísimo también, por supuesto, la institucionalidad, ¿verdad? de esta relación y, por supuesto, también el fortalecimiento de los estados. Yo creo que eso amerita una... Dejamos eso y yo iba a decir también un asunto sobre Serrat porque nos tenemos que ir. Serrat, claro. El problema... Ahí está ya puestas en la lista. Una agenda y eso es agenda, que se vaya, cada programa se nos van a ir sumando. Eudoro, agradecerte infinitamente el honor y el gusto de que nos hayas acompañado. Al contrario, Agustín. Muchas gracias. Seguiremos. Al contrario, un gusto conversar con tan buenos amigos, tan apreciados. Aquí iniciamos el diálogo y que el diálogo continúe. Víctor. Pues igual, muchísimas gracias. Gracias, Agustín, también por estas oportunidades. Yo quiero agradecerle también a todo el equipo de producción de este programa. Transmitido, ya lo sabe usted, en la señal que va más. Esto fue Babilonia Mal de Lenguas. Lo esperamos la próxima semana. Tenga usted muy buena noche.